Estimados estudiantes, un cordial saludo. Bienvenidos al curso de Química General. Y en nuestra sesión del día de hoy desarrollaremos el tema sobre balance de reacciones químicas, método ion-electrón. Bien, para poder un poco ver lo que vamos a desarrollar en nuestra sesión de clase del día de hoy, pues proponemos lo siguiente, ¿no? Dos jóvenes universitarios de ingeniería mecatrónica del UPN realizan una labor de emprendimiento que consiste en el cobreado de piezas como llaveros y adornos de prenda jean. Observando la siguiente imagen, responder, ¿no? O sea, en la imagen que vemos aquí a continuación, justamente en relación, ¿no?, a este emprendimiento, ¿no?, esta propuesta de emprendimiento. Entonces nos preguntan qué tipo de reacción estará ocurriendo y por qué. Entonces vemos aquí, ¿no?, donde una sustancia metálica, a través de esta conectividad que tiene a través de una sustancia salina que es sulfato de cobre, ¿no?, y conectado a un ánodo que está lógicamente formado por cobre metálico, ¿no?, generando lógicamente lo que se da una reacción química, ¿no?, y lo que va a dar lugar justamente a lo que indica este emprendimiento, el cobreado de pieza. Pero en sí, ¿qué está sucediendo en esta reacción? ¿Qué está pasando? Entonces, eso es lo que justamente a través del desarrollo de nuestro tema de hoy, entonces podremos responder a esta inquietud, ¿no?, sobre lo que se está dando en esta reacción para generar justamente este cobreado de piezas como llaveros, adornos y jean. Para ello también debemos tener en cuenta, como saberes previos, qué es una reacción química, qué ocurre con los electrones durante una reacción de óxido-reducción, cómo diferenciamos un medio básico de un medio ácido, ¿no? Inquietudes que nos van a ayudar a comprender el desarrollo de nuestro tema, ¿no?, en esta oportunidad. Como logro de sesión, tenemos que, al finalizar la sesión, los estudiantes resuelven problemas de aplicación de balance de reacciones químicas haciendo uso del método ion-electrón, mostrando en sus resultados la ley de la conservación de la materia, para lo cual debe seguir un proceso coherente, fundamentado e interpretar los resultados obtenidos. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar en nuestra sesión del día de hoy? Vamos a ver lo que es los números de estados o estado de asociación, que es lo que debemos siempre tener en cuenta para el desarrollo, en este caso, de este balance de reacciones por el método ion-electrón. ¿Qué cosa es una disociación de sustancias químicas? El balance ion-electrón medio ácido y el balance ion-electrón medio básico. Recordando siempre, ¿no?, que es muy importante tener en cuenta lo que es el número de estado de asociación de las diferentes sustancias o elementos químicos, ¿no? Tener en cuenta que el hidrógeno, su estado de asociación, ¿no?, generalmente en el cual usa o emplea es +1 o 1 más, excepto cuando se genera o se producen hidruros metálicos en el cual emplea un estado de asociación que es -1. El oxígeno tiene como estado de asociación -2, a excepción, ¿no?, cuando va a formar peróxidos, donde emplea estado de asociación que es -1. Un elemento en estado alotópico, es decir, sin combinarse, tiene estado de asociación 0, ¿cierto? No olviden ello, que cuando está único, ¿cierto?, el elemento, ¿no?, entonces su estado de asociación es 0. Entonces recordar siempre ello para poder aplicar en lo que va a ser el desarrollo del método ion-electrón, que se trabajará en esta oportunidad. En las reacciones redox, tener en cuenta que la sustancia al cual se denomina el agente reductor, ¿quién es este agente reductor? Es la sustancia que contiene al elemento que pierde electrones, ¿cierto? Y esto se da porque genera, esta pérdida de electrones genera entonces en dicho elemento el aumento de su estado de asociación, y por lo tanto esta sustancia agente reductor se convierte como en los productos como la forma oxidada. El otro
reactante que viene a ser el agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? El agente oxidante es la sustancia que contiene al elemento que disminuye su estado de oxidación, ¿no? Esta disminución de estado de oxidación se debe a que este elemento gana electrones y por lo tanto, ¿no?, dicho elemento genera que esta sustancia que estaba en los reactantes en los productos se convierta en la forma reducida. Entonces, este esquema entonces nos permite comprender lo que sucede en una reacción redox, ¿no? La generación de la aumento o disminución de los estados de oxidación. También es muy importante tener en cuenta que en la aplicación del método ion-electrón, pues generalmente, como lo indica su mismo nombre, para realizar este balanceado aplicando este método, las sustancias generalmente se emplean en forma iónica. Es por ello que en una ecuación de una reacción, si nos dan pues la sustancia, ¿no?, la molécula de la sustancia, entonces debemos ver de separar o tenerla en forma de iones, ¿cierto? Pero ¿quiénes son las que se pueden generar en forma de iones? Se generan lógicamente a través de disociaciones. Es por ello que las sustancias que se disocian o se generan iones son las sustancias como son los ácidos, las bases y las sales. ¿Correcto? Tener en cuenta que si es una sustancia óxido, esta no se disocia por las características propiedades que tienen. Entonces, en el método ion-electrón se trabaja con la sustancia completa, o sea, no se disocian los óxidos, ¿correcto? No se disocia otras sustancias como el agua, ¿no?, o el peróxido de hidrógeno, ¿no?, o el amoníaco, ¿correcto? No se disocian, estas se mantienen y se trabajan en su molécula completa, ¿no?, trabajándose entonces para poder aplicar el método ion-electrón. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en el caso de los ácidos, estos ácidos se disocian, se separan los iones hidrógeno para generar el anión negativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso si tuviéramos el ácido nítrico, la sustancia del ácido nítrico, entonces disociamos o separamos el hidrógeno del resto de la composición de la fórmula del compuesto y generamos entonces el anión respectivo. En este caso, al separar un hidrógeno, entonces el anión que se forma tendrá carga -1. Si separamos dos hidrógenos, como el caso del ácido sulfúrico, entonces se genera el anión con carga -2. Si separamos tres hidrógenos, como es el caso del ácido fosfórico, entonces se generará el anión fosfato con carga -3, ¿no? Las bases o hidróxidos también se disocian para formar tanto los cationes, correcto, ya que se separan del ion hidróxido, el OH, cuya carga sabemos todos que es -1, y de esa manera obtenemos los iones positivos, ¿no?, en este caso los cationes. Entonces los ácidos generan aniones y los hidróxidos o las bases generan los cationes. También las sales se pueden disociar en sus iones, ya que estos están conformados lógicamente por los cationes y los aniones, ¿cierto? De esa manera, pues las sales en las reacciones, al aplicar el método ion-electrón, estas reacciones que contienen sales, entonces la podemos disociar en sus iones respectivos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de plata, en el cual se puede disociar, ¿cierto?, en el ion plata y en el anión cloruro, o en el caso del nitrato de plata, donde se puede disociar en el ion plata o en el catión plata y en el anión nitrato, ¿no? Y así, de esa manera, pues podemos disociar o separar en sus iones el nitrato, ¿no?, cúprico en el ion cúprico y en el anión nitrato, por ejemplo, ¿no? O en el sulfato de aluminio podemos separar el ion aluminio y el anión sulfato. Y de esa manera entonces podemos obtener los iones y aplicar en el balance método ion-electrón. ¿Qué viene a ser entonces el método ion-electrón? En este método ion-electrón es aplicable a las reacciones redox, donde el agente oxidante y el agente reductor se encuentran en soluciones y la reacción se produce según el medio en el cual se encuentra, ya sea un medio ácido
o ya sea un medio básico. Por eso que el método ion-electrón puede ser de dos formas: método ion-electrón medio ácido o método ion-electrón medio básico, ¿no? Si el número de oxidación aumenta, sabemos que se trata de una oxidación y esto indica pérdida de electrones. Si el número de oxidación disminuye, esto indica que se trata de una semirreacción de reducción y esto indica ganancia de electrones. Reglas que debemos tener en cuenta para aplicar este método ion-electrón. Lo primero que debemos tener en cuenta es que al tener las sustancias en una ecuación química, o sea, las sustancias que van a reaccionar y los productos que se van a obtener, entonces debemos obtener los valores de estado de oxidación o número de oxidación de cada uno de los átomos de los elementos que están involucrados en dicha reacción, el de la sustancia, ¿no?, que están involucrados en esta reacción. O sea, es muy similar a cuando lo aplicamos en el método Redox, ¿no?, que cuando hallamos los estados de oxidación. Entonces, eso es lo que debemos tener. Identificar qué sustancia se oxida y cuál se reduce. Luego, escribir las correspondientes semireacciones, ¿correcto? Luego, seguidamente, balanceamos los elementos principales, metales o no metales. Luego balanceamos al oxígeno usando agua y después al hidrógeno usando el medio. O sea, aquí esta es la parte muy importante para desarrollar el balance ion-electrón, dependiendo en qué medio se está trabajando, ¿no?, el balance, si es en medio ácido o en medio básico. Si el balance se realiza en medio ácido, como lo indica acá, ¿no?, en estas indicaciones sobre cómo proceder, entonces si es en medio ácido, agregamos tanta molécula de agua como donde oxígeno nos falten, ajustando la cantidad de hidrógenos con radicales hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces el método, ese es en el medio ácido. Si el método se realiza en medio básico, entonces agregamos tantas moléculas de agua donde oxígenos nos sobren, o sea, donde hay más cantidad de oxígeno, ahí en ese lado de la ecuación de la reacción se agregan la molécula de agua para ir balanceando, lógicamente, los hidrógenos y los oxígenos, y ajustamos la cantidad de hidrógenos con radicales OH, y ahí es donde aparece entonces el medio básico. Si ustedes se dan cuenta, entonces de esta manera, si el medio es ácido, entonces se debe agregar la molécula de agua donde faltan oxígenos, para que luego agreguemos o ajustamos los hidrógenos en el lado donde falta hidrógenos, ¿no?, en forma de hidrógenos positivos, ¿cierto?, de ion hidrógeno. Entonces generando el medio ácido. Y el medio básico es cuando, ¿no?, se agrega agua donde sobren oxígenos y ajustamos los hidrógenos con radicales OH, y ahí aparece el medio básico, ¿no? Muy importante, muy interesante entonces la aplicación de este método. Luego de ello balanceamos, ¿no?, las cargas en cada una de las semireacciones, agregando electrones donde sea necesario para lograr la igualdad de carga, ¿no? Entonces luego ya balanceamos cargas en las cuales, ¿no?, nos apoyamos el balanceo de las cargas con los electrones, muy similar a lo que hacemos en el balance redox, ¿no? Luego a continuación multiplicamos a cada semireacción por los correspondientes coeficientes para que el número de electrones intercambiados sea igual en ambos casos, con el fin luego de eliminar a estos electrones, ¿no? O sea, como ven, en el método muy similar al redox aparecen los electrones para balancear las cargas. Luego estos electrones deben de balancearse también, ¿no?, a través de esta multiplicación por factores a cada uno de las semireacciones, ¿no?, o coeficientes, con la finalidad entonces de poder igualar los electrones en ambas semireacciones, ¿no?, estos electrones que aparecieron, y luego poder ser simplificados, ¿no? Luego, a continuación, sumamos las dos semireacciones, hacer en una sola ya para poder ya obtener ya la reacción inicial que nos propone balancear, y así de obtener los coeficientes respectivos, ¿no? Luego transferimos todos los coeficientes a la reacción inicial que nos propusieron y finalmente verificamos, hacemos una verificación final, correcto, del balanceo, ¿no?, que esté correcta, para poder entonces de esa manera pues obtener el balanceo final por esta reacción, y eso se realiza a través de un tanteo para chequear que el balanceo está correcto. Por ejemplo, cuando se realiza un balanceo por el método ion-electrón medio ácido, pues en este caso aquí nos están dando esta reacción que debemos balancear.
¿no? En donde ya nos están dando en forma iónica. Si no nos lo dan, tenemos que hacer la separación de iones de las sustancias que reaccionan tanto en los reactantes como en los productos que se obtienen, ¿no? Deben estar en forma iónica. Y como hemos dicho, los únicos que no se pueden disociar o separar en su forma iones son los óxidos y algunas sustancias como el agua o el peróxido de hidrógeno o el amoníaco, ¿cierto? Que son sustancias que no se separan, pero además sí, sobre todo si son sales o son ácidos o son hidróxidos, ¿no? Y una vez que están en forma, en su forma iónica, entonces, como indica el primer paso, asignamos los estados de oxidación para poder visualizar quiénes son los que se oxidan y quiénes son los elementos que se reducen. En este caso, como vemos, acá el cromo, ¿cierto? Está trabajando con su estado de oxidación más 6 y en los productos el cromo tiene estado de oxidación más 3. ¿Qué significa entonces? Que el cromo es la sustancia que se está reduciendo. Correcto, se está reduciendo porque de estado de oxidación más 6 está pasando a estado de oxidación más 3. Y el nitrógeno en los reactantes tiene estado de oxidación 3 más o más 3 y en los productos tiene más 5 o 5 más. Entonces, ¿qué significa? El nitrógeno se está oxidando, ¿cierto? O sea, está incrementando estado de oxidación y por lo tanto está oxidando. Y de esa manera entonces podemos generar las semireacciones, ¿no? Ya sabemos entonces que el cromo es el que se está reduciendo, entonces reducción, y el nitrógeno es el que se está oxidando, generando las semireacciones, ¿no? Como podemos observar. Entonces escribimos las semireacciones. Sabemos en este caso, en el método de un electrón, las semireacciones ya se toma en cuenta toda la estructura, ¿no? del compuesto iónico. No solamente se toma en cuenta el elemento, como es en el caso del redox, ¿no? Acá no, acá se toma toda la sustancia, por eso acá se toma en cuenta al ion dicromato, que se coloca Cr2 o 7 con carga menos 2, se toma todo en cuenta, con el oxígeno incluido, y que está pasando el cromo a cromo más 3, ¿no? Y el cromo más 3, como ustedes ven, se coloca también todo igualito, toda la sustancia completa. Entonces generando esta semireacción que viene a ser la semireacción de reducción. Y la otra semireacción que se genera es la de que contiene al nitrógeno más 3, pero también se coloca toda la sustancia completa, o sea, todo el ion, en este caso el ion nitrito, NO2 con carga negativa, menos 1, esta vez, que está pasando, ¿no? Que contiene en este caso al elemento que está cambiando de estado de oxidación, que de más 3 está pasando más 5, entonces la otra semireacción va a ser con el ion nitrato, ¿no? Porque el ion nitrito está pasando a ion nitrato, como ven, que contiene el nitrógeno más 5. Entonces lo colocamos completo, ¿no? NO3 negativo. Esa es la diferencia que tenemos con las semireacciones en el redox. ¿Correcto? Acá sí se coloca toda la sustancia iónica. Muy bien. Una vez que hemos colocado las semireacciones, entonces vemos ahí lo que es ya empezar a balancear, ¿no? Primero empezamos a balancear en la primera semireacción los oxígenos, ¿no? Entonces vemos pues que en la primera semireacción hay 2 cromos, muy bien. En los reactantes hay 2 cromos, en los productos hay un cromo. 3 es el estado de oxidación. Estamos primero viendo la cantidad de cada uno de los elementos que conforman en cada semireacción. Primero estamos en la primera semireacción, entonces 2 cromos en los reactantes y un cromo en los productos, entonces ponemos un coeficiente 2 adelante para que de esta manera también haya 2 cromos. Entonces 2 cromos, 2 cromos. Ahora balanceando los oxígenos, tenemos 7 oxígenos en los reactantes y en los productos no tenemos ningún oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Como el medio es ácido, de acuerdo a lo que nos ha indicado, ¿cierto? Las reglas, en medio ácido, entonces se agrega agua donde falta oxígeno. En este caso, en los productos en donde no tenemos oxígeno. Entonces, ahí vamos a agregar los oxígenos en forma de agua. Entonces, como son 7 oxígenos que hay en los productos y en los reactantes no hay, ¿no? Los 7 oxígenos, entonces los ponemos los 7 oxígenos en forma de aguas y ponemos 7 aguas, ¿correcto? Entonces, al colocar 7 aguas, como vemos, ya se balancearon los oxígenos, los cromos ya están balanceados, pero ya se balancearon los oxígenos porque hay 7 oxígenos y 7 oxígenos en el agua, pero aparecieron hidrógenos, ¿no? Al colocar la molécula del agua, entonces se están adicionando hidrógenos también. Entonces aparecen los hidrógenos, los cuales deben balancearse. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 7 por 2, 14 hidrógenos. Entonces eso significa que debemos colocar acá en los reactantes 14 hidrógenos, pero en forma de
hidrógenos, iones hidrógenos, ¿cierto? H positivo. Muy bien, y aparecen ahí los 14 hidrógenos. Y de esa manera hemos balanceado las cantidades primero, ¿no? Los elementos, en otras palabras. Muy bien, ya está balanceado. Esa es la primera semireacción. El mismo procedimiento hacemos para la segunda semireacción de nitrito a nitrato. Muy bien, ahí tenemos entonces de nitrito a nitrato. Nitrógenos, un nitrógeno en los reactantes, un nitrógeno en los productos, están balanceados los nitrógenos. Ahora vamos a balancear los oxígenos. Tenemos 2 oxígenos en los reactantes, 3 oxígenos en los productos. Como vemos, no están balanceados. Entonces, nos falta un oxígeno en los reactantes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregarlo, este oxígeno que falta, ¿cierto? En forma de agua, ¿no? Y ahí está, agregamos una agua porque nos falta un oxígeno, ¿cierto? Entonces, solamente un agua. Pero al agregar una agua, entonces ya completamos los oxígenos, 2 más 1, 3. Ya están balanceados los oxígenos ahora, 2 y 1, 3, 3 oxígenos en los reactantes, 3 oxígenos en los productos, pero al agregar esta molécula del agua para completar los oxígenos, estamos adicionando también hidrógenos. Entonces estos hidrógenos también tenemos que balancear. Y por lo tanto, balanceamos los hidrógenos colocando hidrógenos de forma iónica, correcto, H positivo, el ion hidrógeno, pero donde ¿no? En los productos, porque ahí faltan para que de esa manera los hidrógenos estén balanceados. ¿Cuántos hidrógenos debemos agregar? 2 hidrógenos positivos. Ojo, H positivo se escribe, no vayan solamente a colocar hidrógenos, ¿correcto? Sino 2 iones hidrógeno. Muy bien, de esa manera entonces balanceamos lo que son tanto los oxígenos como los hidrógenos, y todos los elementos en ambas semireacciones están balanceados. Y empiezan a aparecer, como ustedes ven, los coeficientes, ¿no? Luego de haber balanceado entonces cada uno de los componentes, entonces ahora vamos a balancear las cargas. Y las cargas se balancean con la ayuda de los electrones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces balanceamos las cargas. Entonces para balancear las cargas, como ustedes pueden observar, entonces tenemos en los reactantes carga menos 2 en el ion dicromato, carga menos 2. Y en el ion cromato tenemos cromo más 3, pero hay 2 cromos, entonces que hacen una totalidad de carga de 2 por más 3 más 6. Entonces en los reactantes inicialmente había carga menos 2 y en los productos carga más 6. Entonces, ¿qué significa? Que hay una variación de carga, ¿no? Menos 2 en los reactantes, más 6. Entonces hay que balancear la carga. Y es ahí donde aparecen entonces los electrones. Pero también los hidrógenos generan carga. Entonces, por lo tanto, 14 positivo, 14 hidrógenos positivos, entonces generan una carga de 14 positivo. Entonces 14 menos 2 generan entonces una carga neta acá de más 12. Entonces más 12 en los reactantes, ¿cierto? Más 12 en los reactantes y más 6 en los productos. Entonces más 12 más 6, entonces sigue desbalanceado, no se balanceó, más 12 y más 6. Entonces falta entonces balancear. ¿Qué hacemos entonces para balancear ahí? Entonces ahí es donde nos apoyamos, nos ayudamos de los electrones. Como los electrones son de carga negativa, entonces los electrones se deben colocar donde hay más carga, ¿correcto? Para poder entonces balancear, ya que la carga negativa del electrón entonces resta, ¿cierto? Resta, y de esa manera ayuda a balancear. Entonces, ¿dónde colocamos los electrones? Donde hay más carga. Como ven, acá hay una carga neta de 12 positivo y acá hay una carga neta de 6 positivo, entonces 12 positivo, 6 positivo, entonces hay más carga en 12, ¿cierto? 12 es mayor carga que más 6, entonces quiere decir que debo colocar los electrones en los reactantes porque aquí hay más carga. Ahora, pero ¿cuántos electrones debo colocar para poder ahora balancear? ¿No? Entonces es ahí donde voy a tener que ver cuántos electrones debo colocar para poder entonces balancear. Como acá hay más 12, y 6 electrones generan carga negativa, o sea, restan, entonces 6 por menos 1 menos 6, entonces quiere decir que debo colocar 6 electrones para que de esa manera más 12 menos 6, o sea, ya es una aplicación algebraica, más 12 menos 6 generan una carga acá neta en los reactantes de más 6, ¿no? Más 12 menos 6, entonces se genera entonces más 6. Entonces, de esa manera, al colocar estos 6 electrones, entonces hacen ahora una carga neta en los reactantes de más 6. Entonces restaron los electrones, ¿no? Entonces, de más 12 que era, con los 6 electrones que estoy colocando, entonces 12 menos 6, entonces sería 6 la carga, ¿no? Más 6 la carga. Más 6, y acá que es más 6, entonces genera una carga balanceada. No olviden que el agua, su carga es 0, porque es una molécula neutra, no tiene carga. Entonces, por más que haya 1, 2 o 3, en este caso 7 aguas, 7 moléculas del agua, 7 por 0, que es su carga porque es neutra,
entonces se genera una carga neta 0, ¿cierto? 7 por 0, 0. Entonces la carga es solamente generado por estos dos iones cromo más 3 que generan una carga de más 6. Entonces, más 6, más 6. De esa manera balanceamos la carga y van apareciendo los coeficientes. Igual manera, procedemos a balancear en la semirreacción, ¿cierto? En la segunda semirreacción. Entonces, también balanceamos carga. Acá tenemos carga menos 1, el agua que es neutra, entonces 0, por lo tanto la carga solamente lo da este ion nitrito que es menos 1, menos 1. Y acá también 1 por menos 1, entonces carga menos 1, pero acá tenemos dos iones hidrógenos, entonces sería 2 por más 1 más 2, entonces sería 2 más 2 menos 1, entonces hace una carga de más 1, ¿cierto? Una carga neta de más 1, porque acá es más 2 menos 1, una carga neta acá de más 1. Entonces, menos 1 más 1 no está balanceado, ¿cierto? Menos 1 y más 1 no son iguales, ¿no? Entonces, hay una diferencia de carga. Entonces, ¿dónde hay más carga? Hay más carga, entonces más 1. Más 1 es mayor que la carga menos 1. Entonces, en más 1, en el lado donde la carga neta es más 1, ahí colocamos los electrones, ¿cierto? Para poder restar o bajar y de esa manera poder balancear. ¿Cuántos electrones debo colocar? Si acá es más 1, debo colocar 2 electrones para que más 1 menos 2 que genera acá los dos electrones carga negativa, por eso restan menos 2, más 1 menos 2, entonces hace menos 1, ¿cierto? Una suma algebraica, ¿cierto? De más 1 menos 2 genera entonces una carga neta de menos 1. Menos 1, balanceado. Entonces de esa manera hemos balanceado las cargas y es así, al balancear estas cargas, como aparecen los electrones. Muy bien, entonces ya balanceamos las cantidades, ya balanceamos los electrones. Ahora el siguiente paso es balancear justamente a estos electrones, ¿cierto? Para de esa manera, así como que aparecen, para poder ayudar al balanceo de las cargas, estos electrones también deben simplificarse. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos para balancear a los electrones? Como nos damos cuenta, multiplicamos por un valor o un factor que ayude justamente a balancear los electrones. Como acá tenemos en la primera semirreacción 6 electrones y en la segunda semirreacción 2 electrones, entonces la primera semirreacción, como ven, lo multiplicamos por 1 para que se mantenga el mismo valor y a la segunda semirreacción lo multiplicamos por 3. Entonces, de esa manera, al multiplicar la primera semirreacción por 1, se mantienen los mismos valores de los coeficientes, ¿cierto? Y la segunda semirreacción lo multiplicamos por 3 para que de esa manera, al multiplicar por 3, los dos electrones se conviertan ahora en 6. Pero este 3 afecta a todos los coeficientes que corresponden a esta semirreacción, ¿no? Entonces, generándose, entonces, como ven, en la primera semirreacción, los mismos valores de coeficiente no cambia porque el factor que se multiplica es por 1, pero en la segunda semirreacción sí, sería 3 por 1, 3, ¿no? Iones nitritos, está 3 por 1, 3, más 3 moléculas de agua, entonces, y generan 3 por 1, 3 iones nitrato, más 3 por 2, 6 iones hidrógeno, y 3 por 2, 6 electrones, ¿cierto? Como ustedes ven, entonces nos resulta los 6 electrones en ambas semirreacciones, y eso nos indica que hemos balanceado los electrones, ¿cierto? Hemos balanceado los electrones. Estos electrones entonces balanceados, como podemos ver, ¿no? Entonces se simplifican y también simplificamos lógicamente los hidrógenos porque vamos a sumar, ¿no? Hacemos una sumatoria de ambas semirreacciones para poder entonces, ¿no? Ya obtener una sola reacción, ¿cierto? Que nos va a dar justamente la reacción que estamos balanceando. Muy bien, entonces sumamos y empezamos lógicamente poniendo por el ion dicromato con un coeficiente 1 prácticamente, ¿no? 1, cuando no se visualiza su coeficiente es 1, más 3 iones nitrito, ya estamos sumando algebraicamente. Simplificamos lógicamente 14 hidrógenos con 6 hidrógenos y nos quedan 8 hidrógenos, ¿está? Simplificamos también las aguas, 3 aguas con 7 aguas, nos queda acá en este lado de los productos 4 aguas, entonces la flechita. Los electrones ya se simplificaron, lógicamente como ustedes ven, porque están en la misma cantidad. Colocamos ahora el ion cromo más 3, ahí están 2 cromo más 3, más 3 iones nitrato y las 4 aguas que resultan de la simplificación de 3 con 7 aguas, ¿cierto? Quedándonos 4 aguas. Y de esa manera pues obtenemos ya, ¿no? En una sola, ¿no? expresión la reacción que nos solicitaron balancear por este método ion electrón medio ácido, ¿no? Luego chequeamos, verificamos con la finalidad de que esté ya todo correcto.
Cuando se trata de un balance en medio básico, ion electrón medio básico, entonces el medio básico es la obtención de entonces los iones OH, ¿no? O sea, medio básico significa que van a aparecer los iones OH. Entonces procedemos igual, muy similar a lo que hemos visto en el método ion electrón medio ácido. Primero asignamos los estados de oxidación, o sea, colocamos los estados de oxidación para ver quién oxida y quién reduce. Como ustedes ven, en este caso está reaccionando un óxido con el aluminio para formar iones, ¿no?, ferrosos y óxidos de aluminio. Los óxidos, como ven, no los disociamos, no lo colocamos en forma iónica, se colocan igual, correcto, entonces no se disocian, o sea, no se ponen en forma iónica y se trabajan de esa manera en el método, ¿no? La sustancia que es única sola se coloca igual y su estado de oxidación es 0. Entonces acá el hierro está trabajando con su estado de oxidación más 3 y nosotros terminamos su estado de oxidación con el que está trabajando acá el hierro más 3. Y acá el hierro en los productos está oxidación más 2. ¿Qué significa entonces? Que el hierro está cambiando su estado de oxidación. En este caso está disminuyendo su estado de oxidación. De más 3 que está en los reactantes pasa a estado de oxidación más 2 en los productos. Y el aluminio, ¿no?, con quien está reaccionando, el aluminio en los reactantes tiene estado de oxidación 0 porque es único, es neutro. Cuando una sustancia es única sola, su estado de oxidación es 0. Y cuando está formando, ¿no?, un compuesto, una sustancia, acá el aluminio está trabajando con su estado de oxidación, que es más 3, ¿no? Si nosotros determinamos estado de oxidación, es más 3. ¿Por qué? Porque el oxígeno su estado de oxidación es menos 2, ya sabemos. Correcto, entonces de esa manera determinamos que el estado de oxidación del aluminio es más 3. Y vemos entonces que el estado de oxidación del aluminio está variando, ¿no? En los reactantes su estado de oxidación es 0 y en los productos su estado de oxidación es más 3. Muy bien, entonces quiere decir que el aluminio de 0 a más 3 se está incrementando su estado de oxidación, por eso que va a generar la semireacción de oxidación, mientras que el hierro es el que está disminuyendo su estado de oxidación y por lo tanto va a generar la semireacción de reducción. Muy bien, de esa manera entonces ya tenemos, ¿no?, quiénes son las sustancias cuyo estado de oxidación están aumentando y quiénes son los estados de oxidación que están disminuyendo. Y ahora sí, entonces lo llevamos a las semireacciones. Como ustedes ven, en el método ion-electrón, sea medio ácido o medio básico, las sustancias que intervienen en las semireacciones que vamos a conformar deben colocarse igual, ¿no?, como están, ¿cierto? En este caso el óxido férrico, Fe2 o 3, se coloca en la semireacción igual. O sea, como es una sustancia que entra en el método, que es un óxido, se coloca completo, entonces aquí en la semireacción también de igual manera se coloca de manera completa, ¿no? Y está pasando a fierro más 2, como se está representando fierro más 2 se coloca. ¿Estamos? Muy bien. Y empezamos a balancear, ¿correcto? Primero balanceamos con lo que es las cantidades, ¿no? Hay 2 hierros, acá también en los productos deben haber 2 hierros. Como vemos que hay 1, entonces ponemos 2 adelante como coeficiente para de esa manera indicar que estamos balanceando los hierros. 2 hierros, 2 hierros, o sea, los hierros entonces están balanceados. Ahora tenemos que balancear los oxígenos, ¿cierto? De igual manera, en la semireacción del aluminio, que es el que se está oxidando, el aluminio único se coloca como Al y otra sustancia que es un óxido, entonces, y el óxido se coloca igual, que contiene el aluminio, ¿no? Entonces vemos que hay en los reactantes un aluminio y en los productos 2 aluminio, entonces debemos balancear. Entonces 2 aluminio ahora en los reactantes al colocar el coeficiente, 2 aluminios en los productos. Pero vemos que tenemos que balancear los oxígenos porque en ambas semireacciones hay oxígeno en uno de los lados y en el otro lado no lo hay. Entonces hay que balancear los oxígenos. Muy bien, entonces ¿cómo balanceamos los oxígenos? Entonces, como hemos visto, ¿no?, de acuerdo al método, en este caso ion electrón medio básico, cuando se trata de un medio básico, entonces los oxígenos se van a colocar en forma de agua, pero vamos a colocar aguas donde hay más oxígeno. O sea, en este caso, como ustedes ven, acá hay en la primera reacción hay 3 oxígenos en los reactantes y en los productos no hay oxígeno. Entonces quiere decir que aquí hay más oxígenos que ¿no?, en los reactantes hay más oxígenos que en los productos. Los productos no tienen nada de oxígeno y en los reactantes hay 3. Entonces vamos a balancear con agua. Entonces, ¿dónde colocamos agua? Según el método, cuando es medio básico, vamos a colocar las aguas donde hay más oxígeno. En este caso vamos a colocarlos donde están los reactantes, en el lado de los reactantes. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ¿cuánto oxígeno debemos colocar? Si hay 3 oxígenos y nos faltan 3 oxígenos para balancear, colocamos entonces 3 aguas. De acuerdo a la cantidad de agua que se va a colocar en el medio básico,
va a depender de la cantidad de oxígenos que faltan balancear. Como hay 3 oxígenos en los reactantes y no hay ningún oxígeno en los productos, entonces la diferencia de 3 oxígenos. Esa diferencia de 3 oxígenos lo colocamos entonces en forma de agua, donde hay más oxígeno. Entonces, algunos dirán, pero si ya hay oxígeno, estamos incrementando más oxígeno. Entonces, pero este es el método. ¿Por qué? ¿Y por qué lo colocamos en forma de agua y colocamos donde hay más oxígeno? Porque en el otro lado de la semireacción, en este caso en los productos, vamos a balancearlo con OH. Entonces ahí es donde aparece el medio básico. Entonces, ¿cuántos oxígenos tenemos ahora en total? Tenemos 3 más 3, 6 oxígenos. ¿Y cuántos hidrógenos? Tenemos 6 hidrógenos. O sea, hay 6 hidrógenos y 6 oxígenos en los reactantes. Y en los productos no tenemos nada de hidrógeno y oxígeno. O sea, hay 0. Entonces no está balanceado, ¿cierto? Entonces vamos a balancear, pero como el método es en medio básico, entonces vamos a colocar, ¿cierto? En el otro lado los OH en forma de OH. Entonces aparecen ahí. Y ahora, ¿cuántos OH colocaremos? Si vemos que hay 6 oxígenos y 6 hidrógenos que tienen que estar balanceados, entonces 6 de cada uno, entonces será 6 OH, ¿cierto? Entonces ahí está. Entonces de esa manera empezamos balanceando los hidrógenos, 3 por 2, 6, 6 hidrógenos en los reactantes, 6 hidrógenos en los productos, 6 hidrógenos, 3 y 3 por 1, 3, 6 hidrógenos en los reactantes, o 6 oxígenos en los reactantes, 6 oxígenos en los productos, al colocar el 6OH. Como se dan cuenta, chicos, de esa manera al poner OH estamos ya adquiriendo o indicando, especificando ya el medio que se está tratando, pues de un medio básico. Y aparecen entonces los OH. Así como lo hemos hecho en esta primera semireacción, igual manera procedemos en la segunda semireacción del aluminio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos 2 aluminios en los reactantes, 2 aluminios en los productos. Pero también en los productos tenemos 3 oxígenos. Y en los reactantes no hay oxígeno. Entonces también vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho en esta primera semireacción. Entonces vamos a balancear los oxígenos. Como vemos, hay 3 oxígenos en los reactantes. Entonces ahí es donde vamos a colocar, ¿no?, la diferencia de oxígenos en forma de agua. Y lo colocamos donde hay oxígeno. Entonces quiere decir que si hay 3 oxígenos que hacen la diferencia, te tendría que poner 3 aguas también, ¿no? Entonces ahí están las 3 aguas. Como ven, ¿eso qué genera? Genera que se incremente la cantidad de oxígeno y aparecen también hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 3. Más 3 que se genera en la molécula de agua porque ingresan 3 moléculas del agua. Correcto, como ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la diferencia de oxígeno es 3. 3 oxígenos, 3 aguas. Entonces ahora tenemos 6 oxígenos. Correcto. ¿Y cuántos hidrógenos? 3 por 2, 6. O sea, quiere decir que hay 6 oxígenos y 6 hidrógenos acá en los productos. Y en los reactantes no hay nada de oxígeno, mucho menos hay hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como el medio es básico, entonces vamos a balancearlo en forma de OH. ¿Cuántos OH colocaremos entonces? Si hay 6 oxígenos y 6 hidrógenos acá en los productos que hacen la diferencia de hidrógeno y oxígeno en los reactantes donde no hay nada, entonces colocaremos 6 OH, como ustedes ven. Entonces, de esa manera, como ustedes ven, chequeando, 2 aluminios, 6 oxígenos, 3 y 3 por 1, 3, 3 y 3 son 6 oxígenos, 6 hidrógenos y acá también 3 por 2, 6 hidrógenos. Y de esa manera entonces hemos balanceado, ¿no?, las cantidades de elementos en ambas semireacciones. Una vez que se han balanceado las cantidades, ahora sí vamos a balancear las cargas. Aparecen entonces las sustancias donde tenemos que balancear las cargas. Entonces vamos a ver entonces la carga que vamos a poner. Y este balanceo de cargas, como ustedes, ¿no?, ya tienen en cuenta y lo hemos visto en el medio ácido, entonces ese balanceo de cargas nos va a ayudar o se va a ayudar con la adición de electrones. Entonces los electrones que son de carga negativa nos van a ayudar justamente a balancear las cargas. Bien, entonces procedemos a balancear las cargas, como ustedes pueden observar, ¿no? Tenemos pues el óxido férrico más 3 aguas y 2 iones, ¿no?, hierro más 2. Entonces quiere decir que la carga que tenemos en los reactantes, la carga neta es 0 porque esta es una molécula neutra y acá en el agua también es neutro. Y en cambio en los reactantes tenemos 2 por más 2 más 4, carga más 4. Miren, 2 por más 2, que es el ion fierro, genera una carga más 4 de estos dos iones fierro, ¿cierto? Y en cambio en los reactantes las sustancias son neutras, por lo tanto la carga también es neutra. Entonces, carga en ambos lados de esta primera semireacción. En los reactantes la carga es 0, la carga neta lógicamente, y en los productos la carga es más 4. Entonces ahí no está, mejor dicho, balanceado, ¿cierto?
0 en un lado de la semireacción más 4 en el otro lado de la semireacción. No está balanceado. Entonces ahí vamos a balancear y nos vamos a apoyar de los electrones. Entonces, ¿dónde colocamos los electrones? Recuerden que los electrones son de carga negativa y por lo tanto al ser de carga negativa, entonces se deben colocar donde hay más carga porque va a restar. Entonces quiere decir que hay más carga. Acá es carga 0 y acá es carga más 4. Entonces colocaré los electrones en donde es este fierro más 2 que hace una carga neta de más 4 y ahí se colocarán entonces los electrones. Muy bien, entonces balanceamos, correcto, donde están las cargas y de esa manera entonces nos resultan los electrones, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, ¿no?, las cargas tanto de las sustancias. Y de igual manera procedemos a balancear con la semirreacción de la segunda semirreacción, ¿cierto? Donde esté el aluminio. Entonces aluminio, 2 aluminios, ¿cierto? 2 aluminios, ¿no? 6 OH negativos, ¿no? Y acá la carga que hace una carga neta 0, ¿cierto? Entonces, ¿dónde colocamos los electrones? Acá. Si hay 6 cargas negativas, acá es 0, entonces colocaremos acá 6 electrones. ¿Estamos? Y de esa manera, entonces, podremos entonces realizar nuestro balanceo, ¿no? Entonces acá tenemos 2 hierro, entonces acá la carga neta es más 4 con menos 6, entonces lógicamente sería menos 6 más 4, entonces sería, ¿no?, una carga neta de menos 2, entonces menos 2, por lo tanto tendremos que colocar 2 electrones donde acá la carga neta es 0, 2 electrones, entonces hacen una carga neta de menos 2 en los reactantes, menos 2 en los productos, ¿cierto? Porque 2 por más 2 más 4 genera una carga positiva más 4, el hierro más 2, pero 6 OH sería 6 por menos 1, sería menos 6, más 2, menos 6, una suma algebraica hace, entonces más 4, menos 6 hace una carga neta acá menos 2. Entonces acá menos 2 y acá es 0, entonces colocamos 2 electrones con la finalidad entonces que todos los electrones entonces generen una carga neta equilibra. Y así, 2 cargas neta acá, entonces todos los electrones generan una carga neta de menos 2 y acá también menos 2 en los productos. Por lo tanto es balanceado, ¿no? Menos 2, menos 2. Igual manera se genera acá en la segunda semirreacción, ¿no? Carga neta acá sería el aluminio que es 0 y el OH cuya carga es 6 por menos 1 menos 6. 0 menos 6 hacen una carga neta en los reactantes en la segunda semirreacción de menos 6. Y por lo tanto acá el óxido de aluminio y las 3 aguas también son neutras, generan entonces una carga neta de 0, entonces menos 6 y 0, por lo tanto entonces colocaremos los electrones donde la carga es mayor, entonces acá la carga es negativa, menos 6, y acá es 0, lógicamente la carga mayor es en 0, ¿cierto? Por lo tanto ahí colocaremos los electrones. ¿Cuántos electrones colocaremos? 6 electrones. Entonces de esa manera 0 menos 6, menos 6. La carga neta ahora al colocar estos 6 electrones genera una carga neta de menos 6 y acá la carga neta que es menos 6. Por lo tanto, balanceado, ¿no? Menos 6 se balanceó. Y de esa manera entonces hemos balanceado las cargas. Y al balancear esas cargas aparecen los electrones que nos han apoyado para balancear estas cargas, ¿no? Entonces, así como hemos visto en el método ion electromedio ácido que luego los electrones tienen que simplificarse, ¿cierto? Entonces, de igual manera, multiplicamos por un factor, ¿no?, en donde hay la menor cantidad de electrones, o se pueda entonces multiplicar por un factor en ambos semirreacciones que genera entonces que los electrones luego se puedan simplificar. Como 6 es múltiplo de 2, entonces quiere decir que solamente multiplicamos por un factor donde es 2 electrones por 3, como ustedes los pueden observar, y en donde están los 6 electrones, en la semirreacción los 6 electrones, multiplicamos por un factor 1 porque no queremos que varíe, ¿no? Y de esa manera entonces al poner estos factores, entonces en cada una de las semirreacciones, como ustedes pueden observar, entonces las semirreacciones sostenidas serían entonces la siguiente, ¿no? 3 que va a afectar a toda la semirreacción sería entonces 3 por 1, 3 óxido férrico, más 3 por 3, 9 agua, más 3 por 2, 6 electrones, y en los productos también afecta 3 por 2, 6 iones
ferroso, Fe más 2, ¿no? Más 6 por 3 serían 18 iones hidróxido, ¿no? 3 por 6, 18. Igual manera hacemos en la parte de la segunda semireacción, 2 o 1 por 2, 2 aluminio, o sea, no se va a ver afectado porque el coeficiente es 1, entonces se coloca similar, 2 aluminio más 6 iones hidróxidos que generan el óxido de aluminio más 3 aguas y 6 electrones. Como ven, entonces ya las semireacciones están prácticamente casi listas, ¿no? Con los electrones ya balanceados también, 6 electrones, los cuales se simplifican, y a la vez que simplificamos los electrones, también simplificamos, si hay aguas para simplificar, simplificamos las aguas y también los iones hidróxido, ¿correcto? Entonces de esa manera los electrones se implican y también se implican las aguas. 9 aguas con 3 aguas nos generan entonces una cantidad neta de agua de 6, ¿cierto? Se simplifica entonces con estas 3 aguas que están en el lado de los productos en la segunda semireacción. También simplificamos los OH, tenemos 6 OH en los reactantes y 18 OH en los productos, entonces simplificamos también, ¿no?, estos iones hidróxido, ¿no?, los OH. Muy bien, quedando entonces 12 iones hidróxido. Muy bien, una vez que hemos simplificado, ahora sí colocamos en una sola reacción, la semireacción, entonces la sumamos estas semireacciones y colocamos en una sola expresión, ¿no? O sea, en una sola ecuación de reacción. Muy bien, empezamos con los óxidos férricos, 3Fe2O3, ahí está, ¿ve? Más 2 aluminios. Ahora sí, los simplificados, 9 aguas con 3 aguas, nos queda acá 6 aguas, entonces más 6 aguas. Y luego los OH, ¿cierto? Tenemos en la segunda semireacción, en los reactantes, 6 OH, y en los productos de la primera semireacción tenemos 18 OH. Entonces simplificamos y nos va a quedar entonces 12 OH. Pero esto se va a colocar lógicamente, ¿no?, en los productos, porque ahí es donde hay más OH. Muy bien. Ahora sí, sumamos la segunda semireacción en el lado de los productos. 6 fierro más 2 más el óxido de aluminio, ¿cierto? Y la simplificación, ¿cierto? Ya no se colocan las aguas porque ya se ha simplificado con las 9 aguas. Y ahora simplificamos los OH, 6 OH y 18 OH, simplificando nos va a quedar entonces la diferencia 12 OH, ¿no? Entonces más 12 OH. Y de esa manera, como ven, obtenemos ya la reacción balanceada, la cual a esta semireacción, o a esta reacción, mejor dicho, no una semireacción, la reacción balanceada, hacemos un chequeo o una verificación final por un tanteo para ver que todo esté correcto, ¿no? 6 hierros, 2 aluminios, 12 hidrógenos, 6 por 2, 12 hidrógenos, 12 OH, 12 hidrógenos. Y oxígenos tenemos en total 3 por 3, 9, más 6 que tenemos en el agua serían 15. Entonces en los reactantes tenemos 15 oxígenos. Y en los productos, vamos a chequear, debe también tener 15 oxígenos, entonces sería 3. Y en el OH tengo 12 más 3 oxígenos en el óxido de aluminio. Entonces ahí están los 15 oxígenos, ¿no? Balanceando, ¿no? 15 oxígenos en los reactantes, ¿no? 9 más 6, 15 oxígenos en los reactantes, 15 oxígenos en los productos. Entonces los oxígenos también están balanceados. Quiere decir entonces que la reacción ya está lista. Y de esa manera obtenemos la ecuación redox balanceado. Muy bien, entonces eso es lo que hemos aplicado. Y luego, aplicaciones que tenemos de estas reacciones pues son muy importantes, porque en base a estas reacciones que se dan por intercambio de esta oxidación, generan pues diferentes tipos de reacciones, como el caso de la oxidación de metales, la reducción del CO2, oxidación de combustibles. Son entonces aplicaciones de este tipo de reacciones y con relación a su estado de oxidación. Aplicación lógicamente de software que nos ayudan justamente a desarrollar este tema también con respecto a lo que es las ecuaciones, el balanceo, las ecuaciones de reacciones químicas, lo que es una reacción química, el balanceo, y lógicamente también para lo que son las simulaciones, ¿no?, que nos ayudan a comprender un poco más sobre nuestro tema.
Bien, jóvenes, ese es todo por el desarrollo de nuestro tema, ¿no? Con respecto a lo que es, ¿no? Reacciones químicas y el balance de una reacción. Gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.